Un tema del que recurrentemente nos preguntan, sobre todo a nivel privado, personas que ya han venido a Sanin, es las consecuencias del encierro, las consecuencias del confinamiento, de toda esta política de aislamiento social. El ser humano es producto de una evolución, siempre lo hemos hablado. Se calcula que durante los últimos 200.000 años más o menos ya tenemos este diseño. No ha cambiado mucho, ¿no?, el cuerpo humano, su anatomía. Pero, y esto es muy importante, la mayor parte de este tiempo fuimos nómadas. O sea, el ser humano está diseñado para estar en contacto con ese entorno, con ese ambiente, la piel, para tener contacto con el sol, para tener contacto con otros seres humanos. Todo este proceso que estamos viviendo, sin negar la existencia de síntomas que, como tendría que abordarse, cada síntoma, el que sea, es producto de vivir una situación biológica específica, un conflicto donde el cerebro percibe una necesidad biológica no satisfecha. Y que si tú tienes un síntoma de pérdida del olfato, que tiene que ver con el bulbo, ¿no?, con el bulbo olfativo de tu cerebro, implica que hay un conflicto de separación olfativa, de querer, de un tema de comunicación. ¿Pero por qué significa el olfativo, por ejemplo? El olfato es un contacto muy íntimo. La memoria, por ejemplo, la memoria olfativa es impresionantemente mayor que la visual. Un olor despierta muchísimas más memorias. Entonces es un contacto muy profundo, muy íntimo, ¿no? Tiene que ver muy sí, con la sexualidad, pero con esa sexualidad profunda de pertenencia, de oler. Entonces, si de repente tu cerebro, pum, desconecta, porque eso es el tema, que hay una desconexión en fase activa, ¿no?, neurológica, ¿no?, es porque hay un conflicto de miedo olfativo. Y eso muchas veces es producto del mismo encierro. Tú quieres encontrarte con el mundo, quieres oler, tienes deseo de estar en contacto, tenías planes, tenías proyectos. Y viene esta política del encierro. Uno de los descubrimientos más recientes es la comunicación, y en específico la comunicación no verbal. Todo lo que nos dicen los microgestos, las expresiones. Cuando nos ponemos este famoso tapabocas, estamos nulificando una gran parte de la comunicación. Desde ahí hay un encierro de tu expresión profunda. Vamos por la calle y no tenemos contacto con nadie. Esa sensación de estar encerrado, que supuestamente es seguridad, va en contra de nuestro diseño biológico, porque de alguna manera nos está imponiendo inconscientemente una visión. Fíjate qué fuerte lo que está viviéndose. Lo que implica el peligro de no conocer cómo funcionamos, la idea de que aquí en el aire, la vida, hay algo tóxico. Inconscientemente se activa un miedo a la vida, Tenemos una frase en castellano, en español, que decimos al aire libre, libre. Y te dicen enciérrate. Los animales en confinamiento cambian su conducta, se vuelven temerosos y al mismo tiempo agresivos. Dejan de socializar con normalidad. Se exacerban las condiciones patológicas. En todo este proceso han incrementado muchísimo los casos de violencia, de abuso, porque el encierro no es biológico. Tenemos que buscar esos momentos de salir, de explorar el aire, de recuperar la vida. Tenemos que entender cómo funciona el cuerpo, dejar de tener miedo. Cada síntoma tiene respuestas. Cada síntoma tiene soluciones supremamente simples. Si conoces tu cuerpo,
si no tienes miedo, y mucho menos al aire, a la libertad, a salir. El tema de construir espacios cerrados responde regularmente en las comunidades evolutivamente hablando. Son muy pequeñas las hábitats, son solo para dormir, no para estar ahí. La vida se vive en contacto con la naturaleza, con el entorno, con los otros. La intimidad es otro espacio. Nos estamos metiendo en una falsa intimidad de pantallas, donde dejamos de oler, de ver, de sentir otras personas. Y es supremamente importante recuperar esos contactos, de la forma que sea. Si tú sabes cómo funcionas, no tienes miedo a tener síntomas. Recordemos que el saber esta información, lo que enseñamos en SANEM, la psiconeurobiología, no es para no enfermarse. Acá decimos, no, acá no existe el concepto de enfermedad, hay síntomas. Y cada síntoma tiene una explicación, que en el caso del ser humano tiene que ver siempre con la psique, porque el ser humano vive en el ámbito de lo psíquico, de las relaciones, de los vínculos, de lo simbólico, del lenguaje. Somos seres sociales. Seres que viven en un ecosistema, lo transforman y que viven de sus ganas de agarrar elementos de la naturaleza y transformarlos, como arte, como artesanía, como ciencia. Esa es la esencia del humano, somos creadores. Hay una idea de que es positivo esta sensación, porque estamos cansados de estar yendo al trabajo y transportarnos en las ciudades. Y hasta cierto punto tiene sentido, tiene razón, hay una sensación un poco más de libertad, que no hay que soltar. Pero hay que ver qué es lo verdaderamente esencial. No tengamos miedo de ir a visitar a nuestros seres amados. No tengamos miedo y corramos al hospital, donde tampoco saben muchas veces qué hacer. De verdad, les invito a conocer su cuerpo, a aprender a autorregularlo. Es la esencia de la fisiología consciente, es la esencia del cuerpo conciencia. Que conozcamos cómo funcionamos y aprender a comunicarnos. Mantener un mensaje con un amigo, Blas, que me ha estado escribiendo cosas muy interesantes. Y él entendió de una manera muy clara el objetivo de SANEM. Dice, es que me encanta. Dice, y me dijo que un paisano, otro mexicano, le hablaba de algo parecido, que es, la medicina del futuro es la no enfermedad. Desaparecer la enfermedad. Y dice, es que tú ya la desapareciste. Y sí es verdad. Hay síntomas, y hay abordajes, y hay tratamientos para todo maravillosos. Desde las medicinas ancestrales que aquí en México tenemos, la herbolaria, las plantas, la medicina tradicional, centrada mucho en la alimentación, en lo sagrado del alimento, de integrar la planta en el alimento, de los condimentos, de echarle la hierbabuena, ¿no? de echarle el orégano, y esas son las medicinas que integramos, y obviamente en el té, lo que nos comemos muchas veces en el alimento, casi siempre es la misma medicina cuando hay un malestar. Y estamos recuperando esa esencia. Están medicinas más modernas, como el par biomagnético, el biomagnetismo, ¿no? En general, la medicina magnética y lo que hacemos aquí en SANEM a nivel de la conciencia, que también es maravilloso. Todo esto junto. Dice el doctor Moriano en alguna de sus conferencias que no hay enfermedades incurables, sino aquellas que no se saben curar. Y es lo mismo. No tengamos miedo. Busquemos salir lo más posible, disfrutar la vida. Salgamos a contextos donde no podamos ser restringidos. Siempre lo sabrá. Respetémonos. No nos metamos en peligro, en el sentido de la transgresión. Las leyes a veces en algunos estados son muy estrictas. Digo, no hay necesidad de cambiar aquello, con que nosotros sepamos ejercer la libertad. Como siempre, les invito a dialogar, este es un inicio. Si quieren en algún momento, podríamos sentarnos el fin de semana, el sábado al mediodía, por ahí les comparto la publicación. Les late, hacemos un live, porque me encantaría conocer qué opinan de esto. Esto es medianamente algunas reflexiones de un tema muy amplio. Ustedes, cada uno en su experiencia, tiene algo que decir. Entonces nos vemos el sábado
al mediodía, y hablaremos de este tema más o menos a las 3 de la tarde, hora del centro de México. Y bueno, vayan comentando para ir preparando quizá una presentación o algo, y bueno, sigamos dialogando. Como siempre, un placer, que la pasen muy bien, que disfruten mucho y hasta pronto.